Max. Ya comienza a Profesionales en la Noche, segunda temporada. Muy buenas noches. Un viernes más, Marcelo Silvero, Cristina Massa y Eduardo Cortés. Menos mal que está, ¿sí, no? Como siempre. Como siempre. Buenas noches. ¿Cómo están? Pero muy bien. ¿Cómo han estado esta semana? Nosotros muy bien. Fantástico. Con una semana de primavera hermosa con este frío. Sí, no sabemos si es primavera o invierno. Sí, viste. No sabes qué ponerte al final. Sonia Lagoa, ¿dónde está? Sonia Lagoa está resguardada en su camita porque está un poquito enferma. Sí, no sé, es lo que dice, siempre Sí. falta. La camita a veces Bueno, es. Además, mirá siempre que- es un avión la camita. Mirá Me fui para abajo. Sí, mirá qué coincidencia que además justo la cama le toca en un fin de semana largo. Buah, Es para buah. pensar. Yo dudaría, pero bueno, vamos a darle el beneficio de la duda. Está bien. La Por presunción de ahora, inocencia, ¿no? por ahora. Se dice así. Y siempre que venga Sí, con regalo. presunto, muy presunta. Claro. Porque ella ve pasar un avión y se cuelga. Sí, sí, así de literal. ¡Qué fea esa gente! Sí, mirá quién habla. Así de literal. Bueno, Bueno, ¿me extrañaron el viernes pasado? muchísimo, Me Lida. imagino, ¿Qué sí. estuviste haciendo vos el viernes pasado que yo no tuve un estuviste? festejo de una princesa hermosa que cumplió 15. Mira, otra que Así también que lo se van de pasamos jodo y muy no nos bien. llevan. Bueno, no llegaste ni al último drink porque estaba lejos. Ah, bueno, podrías haber llevado igual, qué sé yo. Salíamos Bueno, grabados. ¿y qué hicieron en mi ausencia? La semana pasada estuvo como invitada Mara García, que ya hace hockey solidario. Ella es entrenadora del equipo Panteras, ¡Apa! ¿sí? Que comenzó como una iniciativa casi por azar en 2017, donde ella nos contó que llega a un club de barrio en la zona de Villa Elvira Sí. a dar clases de apoyo y se encuentra con una determinada situación social, sobre todo en cuanto a las nenas del lugar. Ella lo que notaba es que los chicos que asisten ahí tienen en sí distintas carencias. Y distintas problemáticas. Exactamente, pero que si bien recibían apoyo escolar, como también merienda y demás en el club, o en este lugar donde ellos se dedicaban, después los chicos podían hacer alguna otra actividad como fútbol y demás. Sin embargo, las nenas no. Claro. Entonces estaba en la surge- calle sin estar comprometidas en una actividad. Claro, y de ahí es que surge esta posibilidad de hacer hockey solidario y comenzó a golpear puertas y muy a pulmón, hoy es el equipo Panteras, hockey Bien, solidario que bien. además juega en las ligas, y la verdad que ha sido un programa muy movilizante, de Y conocer sí. esa experiencia, de conocer esa realidad tan cercana, tan próxima también Tan a cerquita de nuestra ciudad, con nosotros. historias muy duras, y donde una persona, una chica muy joven además, puede abrirle las puertas a estas otras nenas de distintas edades, de que hay otras posibilidades, ¿no? Exactamente. Este- Y con la práctica de un deporte que generalmente hace buenos vínculos. Claro, además, bueno, eso es lo que también charlábamos mucho en la entrevista, ¿no? Esta cuestión de que tienen los deportes en sí de generar vínculos, más allá de que pueda ser una competencia cuando se juega con otros equipos, ¿no? La importancia de competir sanamente y de conocer, por sobre todo, ¿no? Exactamente. Y además de conocerse ellas mismas, ¿no? Sí. De brindarle a cada una de estas nenas la posibilidad de saber que pueden dar más de lo que tal vez en muchos casos las realidades particulares les presentan. Exactamente. Muy bueno, muy bueno. Fue interesante y tuvo repercusión. Sí, muchísimas. Realmente. Muchísimas. Bueno, Cris, Sí. ¿vos qué tal? Que estás allá perdida. Te tengo en la punta ahora. Estamos lejos. Sí, Nos han alejado hoy. Sí, es porque verdad. seguimos con este cambio de disposición de la mesa que a mí me tiene perdido. ¿Por qué? El que está atrás Porque- es Eduardo, sabelo. Sí. Ah, Eduardo, Arriba también. tenés las camaritas. No, igual yo que siempre te toma lo- la pelada, Yo sabelo. siempre lo tuve atrás, Eduardo, y la cámara siempre me tomó la calva. a mí. Sí. El tema es que el cambio de la mesa me pierde. Me pierde. Me dispersa, Eso es Cortés. cierto, Una es cierto. brújula necesitaríamos, Después de 100 Cortés. programas, Sí. no podemos acostumbrarnos. necesario? Era necesario. ¿Era necesario hacer este cambio? Era para hacernos perder, Marcelo. Bueno, lo que sí no han cambiado son las vías de comunicación. 221-558-2118 y si no, buscanos como Pepe de Radio o Profesionales en la Noche.
Somos Pepe de Radio para los amigos. Los chicos de la radio ni siquiera nos conocen por nuestros nombres, nos dicen Pepe directamente, sabelo. Tan sí. confianzudo. Tanto a vos como a mí, a Lida o a Sonia somos Pepe. Somos Pepe. Sí. Sí. Hola Pepe, ¿cómo andás? ¿Qué decís? ¿Qué contás? ¿Qué haces, Pepe? ¿Qué haces, Pepe? Sí, saludos, Bueno, Pepe. pero saben que pueden mandarnos mensajes a Pepe de Radio y preguntarle lo que quieran, porque además ahora vamos a tener unas invitadas que ni te cuento las Sí, preguntas que van a sí. provocar. Y te digo una cosa, primera vez en el estudio alguien, una de las invitadas, de las cuales hemos entrevistado de alguna forma, si bien obviamente personas, un producto suyo. Eso, ¿Eh? eso es fundamental. Sí. Pero no le vamos a contar a nadie Hoy ahora. por otro Vamos a- motivo. Sí, por supuesto. Hacemos los auspicios. EMED Consultorios, ginecología, clínica, psiquiatría, sexología, nutrición ortomolecular, depilación definitiva. Calle 37, número 641, primero B. Teléfonos 512-0903 y 15-672-2266. Estudio Jurídico Fidalgo, Familia y Sucesiones. Calle 7, número 668, oficina 24. Teléfonos 15-494-7774. Consultas martes y jueves de 16 a 18 horas. Comunícate al 221-558-2118. ¿Vos sos Cecilia Porta Andrea ahora? ¿Desde cuándo? Desde todo el momento en que estamos en el aire, Cristina. ¿Pero lo Massa. sos? ¿Realmente? No, ahora te vamos a contar, Cristina, quiénes están. No Bueno, seas ansiosa. Tengo un problema con la silla, Eduardo. Bueno, Cris, Sí. ¿quiénes son las invitadas del día y de qué vamos a estar hablando? Mira, las A ver, invitadas del día despacito. son muy amigas mías, así que tenemos un problemita acá. Recién conozco su segundo apellido, Bueno, sabelo. nunca es tarde. Cecilia Porta André es locutora nacional integral egresada del ISER, Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, y se ha desempeñado en la producción e investigación periodística del documental En los ojos de la memoria. Betiana Burger, por otro caso, es comunicadora audiovisual de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata y locutora nacional con orientación artística egresada del ISER, docente de guión 1 de la carrera de Artes Visuales y dicta cursos de edición, postproducción de video y animación 2D y 3D a través de la Secretaría de Extensión de la FBA UNLP. Se ha desarrollado como directora, guionista, productora y montajista. Su ópera prima fue el largometraje En los ojos de la memoria, financiado por el Inca en las etapas de desarrollo y producción de la vía digital. Es la ópera prima de Betiana Burger, que junto a Cecilia Porta André llevaron a cabo la producción general del proyecto. Ambas son oriundas de Carué, ciudad vecina que recibió a los afectados de la inundación, por lo que conocían la historia del lugar y dio origen a la idea del mismo. Entonces, ¿cuál era la localidad vecina de Carué? ¿Cuál es la localidad vecina de Carué? Pecuén. Muy bien. Muy bien. Buenas Noches, noches. chicas. Gracias por estar con nosotros. Es un orgullo, realmente, tenerlas acá con esta historia. Pero a mí fundamentalmente me surge preguntarles, ¿por qué se les ocurrió? Bueno, es un proceso largo. Primero, bueno, está bueno decir que Beto es de Pigüé, que también están las dos localidades muy cerquitas a Epecuén. A ver, ubiquemos a los oyentes. Sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Perfecto. A 200 kilómetros de Santa Rosa La Pampa y a 200 kilómetros de Bahía Blanca, como para que encuentren ahí el punto medio en el mapa. Bueno, empezamos, Beto, ¿en qué año? Como en el 2007, 2008. Porque llevó un proceso, como decía Ceci, muy largo. Pero, bueno, Ceci es de Carué, que está pegadito ahí. Exactamente, 8 kilómetros. Y bueno, Ceci descubrió algo. Por ahí si querés empezar, estábamos en una época de En realidad, locución. claro, ella me estaba preparando para entrar al ISER. Muy bien. Y en ese proceso, digamos, bueno, vengo un día con imágenes de Pecuén. Justo por esos años el lugar estaba bajando mucho el agua, entonces estaba dejando afuera
muchos restos de las casas, los marcos, escombros, cosas que estaban tapados por el agua y no se veían. Y bueno, vengo un día, fueron 2 o 3 veces que vine con un par de fotos, le muestro a Betu el lugar y bueno, fue como que viendo las fotos dijimos, bueno, acá hay que hacer algo. Sí, para los que no saben, ¿qué fue lo que pasó en Carue? En el año 1985, a ver, vamos a empezar un poquito, para no hacerlo muy largo, el lago Epecuén forma parte de una cuenca endorreica que no tiene salida al mar. Son 5 lagunas que, para hacerlo gráfico, es como si estuvieran en escalera, ¿sí? Hacia abajo. La última es Epecuén. Todas las lagunas que están por encima tienen trasvasamiento de agua, es decir, que pueden entrar y sacar agua, menos Epecuén. Lo que entra de Epecuén no sale, queda ahí. En el año 1985 hubo problemas de inundaciones, no solo en esa parte de la provincia, sino en otros también. Hubo un periodo de lluvias muy fuertes, mucha cantidad y en poco tiempo. Y sumado a eso hubo planes de hidráulica y de hídrica que estaban planeados desde la época de la dictadura, y nunca se completaron. Esa falta y falla de obras en no terminar ese plan y la creciente, el incremento de las lluvias en todas las lagunas hizo que, bueno, empiece el desborde de agua a la última. Hasta que en un momento, bueno, colapsaron las que estaban más arriba y bueno, la decisión fue abrir compuertas y mandar el agua a Epecuén. Pero hasta ahí, Epecuén, ¿por qué tenía interés para la gente? Porque Epecuén era una localidad turística, una villa turística, muy importante en esos años en lo que era el turismo en salud, sobre todo en la tercera edad. El lago Epecuén tiene aguas curativas, es 10 veces más salado que el mar. Se dice que en propiedades le sigue al mar muerto. Eso hay estudios, digamos, que hicieron en diferentes institutos y demás para comprobar las propiedades que tenía el lago. Entonces se empezó a fomentar todo lo que era el turismo en salud, sobre todo problemas de piel como psoriasis, artritis, reuma, bueno, y eso hizo que la villa explote. Cuando se empezó a promocionar el turismo en salud, explotó, tenía más de 6.000 plazas en un pueblo que al momento de la inundación tenía 1.270 habitantes. Claro. Imagínate lo que era en invierno y lo que era en verano. Vivía el pueblo y sus alrededores, digamos. Claro. Exacto. Así que bueno, por eso era tan importante y lo es hoy en día el lago, ¿no? Porque el lago Epecuén lo comparten distintas localidades. Una de ellas, y la más importante turísticamente en ese momento, era Epecuén. Claro, porque convengamos que con ese derrame de las otras lagunas perjudicó a Epecuén de no ser tan salada, porque venía agua dulce. Sí, igual las propiedades nunca las perdió. De hecho, hoy en día la cota está yendo a los niveles, digamos, anteriores a la inundación y ha recuperado la salinidad. Hoy vas y toda la costa es blanca. Perfecto. O sea que, bueno, las propiedades no las perdió y la concentración ahora está más fuerte todavía. Exactamente. Bueno, así que ahora tenemos una mirada de qué es lo que pasó en Epecuén y cuál era su importancia hasta ese momento. Así que en un momento entonces nos metemos en qué fue, por qué esto de los ojos en los ojos de la memoria. En los ojos de la memoria. Estudio Jurídico Fidalgo, Familia y Sucesiones, calle 7, número 668, oficina 24. Teléfonos 15 494 7774. Consultas martes y jueves de 16 a 18 horas. Nuevamente. Y continuamos entonces. Cris, ¿nos recordás las vías de comunicación? 221. Te lo digo a vos, a los ojos, porque es la única manera que me acuerde. Por favor. Creo que lo tenés ahí en la frente, en realidad el número. 221-558. Date vuelta. 21-18. No te podés quejar del anotador. No, viste. Tengo un amplio anotador ahí. Para arriba. algo me sirve. Y si no, en PP de Radio o Profesionales en la Noche, para aquellos que por primera vez nos escuchan. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas.
noches. Bueno, y contarles para Soy los que Cristina Massa. recién se enganchan, Cris, por favor, Sí. ¿quién nos visita hoy? Esta noche nos visitan, para mí es muy difícil esta noche. La señora Betiana Burgar, y la niña es Cecilia Porta André. De esa manera las pueden ubicar en todas las redes Vos sociales. pensás que te están conociendo de otra forma hoy. Están viendo otro lado tuyo. No, igual ya No. a la masa la conocemos de todas las formas posibles. Claro. Ay, Quédate por tranquilo. Dios. Ah, No. qué bueno va a estar esto después del Y programa. continúa la amistad. Qué Como impresionante. hace 20 años, no sé, con más o menos, así toda una vida. con Ay, Massa. capaz que nos revelan la edad. Mira. Por ahí nos enteramos. Bueno, Ah, Capaz que no. volvamos, no sé. volvamos a lo que nos convoca porque después... Y Es esta verdad. noche hablamos sobre el documental del año 2013, Epecuen en los ojos de la memoria. Bueno. Y en el bloque anterior entonces nos pusimos en tema de qué fue lo que pasó en Epecuen, ¿no? Con esta inundación provocada adrede, más allá de las intensas lluvias, las cuales se decide entonces inundar lo que es el pueblo, que hasta ese momento era una zona turística sumamente importante para la localidad y para la región. Ahora, ¿cómo fue trabajar en los ojos de la memoria? ¿Por qué? ¿Qué es lo que narran? ¿Qué es lo que ustedes encuentran allí? Ella vio las fotos que le traían. Claro. En realidad, claro, después de las fotos de Ceci dijimos, bueno, algo hay que hacer, pero no sabíamos muy bien. Entonces decidimos hacer algo que se llama investigación narrativa, que es ir al lugar, anduvimos en canoa, nos quedamos varios días, a ver qué nos despertaba ese lugar, ya sea un corto, un largo, una película. No teníamos muy en claro, como que el lugar nos alimentara, digamos, creativamente para ver qué podíamos hacer con eso que estaba ocurriendo, que hasta ese momento no se había hecho muy público, que se estaba bajando el agua, digamos. Y bueno, después de estar varios días con Ceci, dijimos, bueno, acá tenemos que hacer algo mucho más profesional de lo que nosotros, es decir, no ir con una cámara y filmar nada más, sino tratar de conseguir financiamiento para hacer una película que también implique algo que de alguna manera preserve la historia y la memoria del lugar. Perfecto. Entonces, si nosotros sabíamos que hacíamos algo más amateur, por decirlo de alguna manera, lo cual no significa que eso sea menos importante ni mucho por menos, ¿no? supuesto. Pero no íbamos a tener la difusión que por ahí después sí tuvimos con la peli, haciéndolo ya en una vía más de financiamiento, etcétera. Sabíamos que el camino iba a ser más largo, eso sí. Así que bueno, intentamos por la primera vez empezar en ese momento el Inca tenía para los documentalistas algo que llamabas una vía sin antecedentes, que era la quinta vía. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, no importaba si vos no habías hecho nada anteriormente, vos competías a la igual manera con otras personas de todo el país para poder llegar a financiarte, ya sea tu película o la investigación narrativa. Perfecto. Entonces nosotros nos presentamos en primera instancia para la investigación narrativa, que significa es, bueno, investigar dónde estaban los que habían habitado ese espacio, bueno, y demás. Lo ganamos, para nuestra sorpresa, que fue, porque una vez es cuando yo en ese momento estaba cursando todavía la carrera de cine, y por ahí... Tuvimos una intromisión. el Disculpen. espíritu de Pecuen. Los fantasmas de Pecuen. Sí, no sé por qué me sonó coreano, pero Sí, lo sé, muy raro. quién sabe. Bueno, así que nada, entramos, digamos, para nosotros era una primera experiencia porque ninguna de las dos había hecho un largometraje jamás, así que bueno, logramos conseguir esta ayuda, este subsidio, digamos, por parte del Inca, y después de eso, bueno, estuvimos 2 años haciendo la investigación narrativa, más que nada toda la investigación periodística la hizo Ceci, que bueno, ella tiene esa formación, así que pudo hacer todo Un buen trabajo. un buen como trabajo, dicen pero ustedes. realmente un trabajo de hormiga, de ubicar todas las personas. No sé si querés contar. Porque también tenía un camino allanado que era ser de ahí. Claro. Claro, Entonces, Claro. exactamente. bueno, eso también facilitó mucho las cosas, ¿no? Pero Claro, porque contémosle a la gente que al inundarse ese pueblo no quedaron familias. no quedó nadie hasta el día de hoy. Claro. Y las familias emigraron mayormente a Carué y algunos a otros lugares de la provincia de Buenos Aires y otros se fueron hasta el exterior. Pero Claro. la mayoría fue ahí a Carué. Así que bueno,
La verdad que fue un trabajo muy lindo, creo que fueron 2 etapas, si no recuerdo mal, una de 9 días y otra de 13, Sí. donde hicimos entrevistas, pero como decía Beto, bueno, fue un trabajo muy de hormiga de decir, bueno, también decidir cuál era el criterio que íbamos a utilizar para elegir a los entrevistados, ¿no? Lo que teníamos en claro desde un comienzo era que no queríamos las mismas voces de siempre. Claro. Queríamos escuchar otras voces. Más por ahí, o sea, lo poco que había de Pecuén hasta ese momento era más bien histórico, entonces siempre las voces eran las mismas, ¿no? Historiadores del lugar, directores de los museos, políticos del momento que estuvieron cuando pasó la tragedia. Entonces, bueno, nosotros queríamos hablar y entrevistar a los pobladores, a los que lo vivieron bien en carne propia. Claro. Y empezamos ese recorrido, para no dilatarlo mucho, pero desde los lugares emblemáticos que tenía Epecuén, que eran muchos, ¿no? Las confiterías bailables, el castillo, boliches, heladerías, todos lugares que eran emblemáticos en el lugar, que ya los turistas todos los conocían. Empezamos por ahí, digamos, ese fue el primer recorrido que hicimos. Y después fueron surgiendo en ese camino. Esto no es ciencia ficción, digamos. No. Entonces, en ese recorrido van surgiendo nuevas cosas, nuevas voces, y aparecieron nuevos testimonios, de hecho, en ese camino. En ese camino que ustedes empezaron a andar. ¿Y cómo los recibía la gente? ¿O cómo te recibía cuando ibas con las preguntas? No, muy bien, la gente muy bien, porque aparte Carué es muy chiquito, tiene 12.000 habitantes, así que nos conocemos todos. La predisposición fue excelente, tanto no solo conmigo, sino con todo el equipo que fue a trabajar. También fuimos muy respetuosos con los tiempos. Nosotros, antes de ir a hacer alguna entrevista, primero tuvimos un acercamiento con Betiana, las dos solas. Exacto. Para contar qué era lo que queríamos hacer y, bueno, proyectar un poquito con ellos. Y después, recién en una segunda o tercera visita, fuimos a hacer entrevista, que no fue una entrevista tampoco de decir, bueno, vamos a charlar a ver qué pasa. No, fue una entrevista que se armó y tuvo un tiempo de preparación con preguntas seleccionadas, apuntando directamente a situaciones concretas, ¿no? La entrevista se basó en 3 partes, el antes, el durante y el después. Bueno, con 15 preguntas más o menos, pero en realidad las preguntas que nos interesaban eran 3, Claro. Estaban camufladas ahí, pero digo, fue un trabajito intenso. Sí, yo creo que no tuvimos improvisación nosotros. No. Bien, Nosotros perfecto. fue todo muy pensado, con mucho respeto, cuidándolos mucho a ellos. Sí, muy procesado durante todo el tiempo, Durante digamos. mucho tiempo, sí. ¿Ustedes ya tenían esa formación para encarar esta investigación, vos en particular? Sí y no, porque creo que, a ver, con Betu creo que, yo por ahí no hice después más, no tuve más experiencia en productos audiovisuales, pero el proyecto nunca fue pensado como un medio, como un producto comercial. Bien. Para nosotros fue vivido de manera muy personal e íntima, por ser del lugar y de la zona. Exacto. Entonces, fue vivido muy intensamente con ellos. Por ahí la formación claramente uno la tenía y las herramientas, pero en ese momento uno se entrega con ellos y desde otro lado, creo, ¿no? También el permitirse esto, ¿no? El quebrarse con el otro, Claro. Bueno, eso creo que... Porque vos conocías una parte de la historia, porque sos joven y eras chiquita cuando todo esto pasó. Exacto, Es más, sí. habías nacido. Sí. Tenía 1 año. Claro. No bueno, empecemos a sacar cuentas. Pero crecimos con el relato. Claro. Exactamente. Nuestros amigos de escuela eran hijos de padres que habían perdido la casa en Epecuén. Claro. Algunos comercios de Carué era gente que había tenido el comercio en Epecuén y que lo había vuelto a reflotar en Carué. En O sea, Carué. crecimos con esa historia. Pero yo recuerdo, en función de la edad, recuerdo 2 anécdotas cortitas, porque la mayoría de los casos siempre fuimos sumamente bien recibidos y demás. Obviamente que hablar de este tema era muy doloroso. ¿no? Sí, Fue por para supuesto. nosotros también atravesarlo y por eso tuvimos mucho cuidado y después después de la etapa que se pasó a la etapa más de rodaje también lo tuvimos y sostuvimos un montón de criterios, pero en un momento, me acuerdo, no recuerdo quién fue, tal vez vos te recuerdes, Ceci, que una persona dijo, ¿por qué no vinieron antes?
Entonces Ceci dice, yo tenía 1 año. Ay, Claro. bonito. Porque justamente planteaba que nunca había podido contar lo que le había pasado. Mira vos. Porque es como decía Ceci, siempre se recurría a las mismas voces. Bueno, en este cuidado, digamos, y gracias a toda la investigación que hizo Ceci, pudimos dar con más de 30 y pico de entrevistas de gente que nunca había hablado. Entonces, Es fundamental. por más después no aparecieron tal vez, porque después obviamente que eso hubo una selección para el guión y después del guión otra selección para la peli, pero digo, en función de eso, ya el hablar con alguien para ellos fue como muy importante. Claro. De hecho, hubo otra situación que fue muy linda, donde entrevistamos a una mujer y ese día de la entrevista participaron las hijas. Y cuando muy terminamos bueno. la entrevista se emocionaron y dicen, ¿saben qué? Nunca habíamos hablado con mamá de esto y nos enteramos un montón de cosas hoy. Excelente, excelente. Además de un trabajo documental, un trabajo social. Claro, yo iba a preguntar si ustedes tenían ya un objetivo en sí de cómo, a ver, de a dónde llevaban el documental, ¿no? O ya de alguna manera sabían qué buscar, o si fueron sorprendidas, o si algo cambió. Pero vamos a hacer una pausa y después nos contamos. Marcelito, como siempre, las pausas son tan interesantes. Siempre charlamos, más que estamos casi acá como en una cuestión de cotidianidad, ¿no? Porque Sí, son conocidas. yo me siento así como Conocidas que me estoy nuestras. metiendo en un círculo que no me corresponde, pero ¿Por me voy a qué? meter igual, porque me encanta conocer. No, está bien. No sé Son por qué muy lo decís. profesionales todos ¿Tenés, ustedes. tenés algo por ahí? Vamos a mandar saludos a Graciela Ponza, que está escuchando. Graciela Sandoval nos pregunta, ¿cómo escuchamos el programa? ¿Cómo escuchamos el programa, Graciela? Sintonizando el 87.7 MHz en FM, o si no, bien por www.radioaltavoz.com.ar. Gracias. Sonia Marcela Lagoa nos dice... ¿Quién Sonia. es? No sé, para mí es Silvia. Claro. Profesional y los estoy escuchando. Con este tono. Porque Sí, viste porque que... está Sí. muy engripada. Sí, es lo que ella dice. Bueno, le mandamos un beso a Valeria Tibaldi. Ay, mira. También. Y bueno, tenemos un par de preguntas también para las chicas, pero no, lo vamos a hacer luego. Bueno, Una vez que bien, descansen la gola. Porque son locutoras, recordemos. Ah, Sí. sí, por sí, supuesto. sí. Se nota de lejos, te digo. Se van a ¿Se escuchar. nota las de voces. lejos? Qué loco, qué bueno. Bueno, lo bueno es que nos dicen ponemos... Qué bueno que alguien lo diga. Sí. Ponemos de locutora. A ver, hablame Bueno. como locutora. A mí No, me lo no, piden en este siempre y yo nunca sé momento, cómo justo en es. este A ver si lo momento, recuerdo. Es que no hay voz de locutora, ¿eh? Ah, era por eso. Dios mío. Me olvidé la premisa básica. Alguien que por fin lo dijo. Muy Bueno, bien. dejemos la jocosidad de lado, que había quedado una pregunta ahí acerca de cómo fue el trabajo, si el abordaje del trabajo modificó en algo el objetivo o lo que ustedes tenían pensado, si es que había algo pensado. En realidad, bueno, sí, Desde- aunque sea documental, y porque en el documental muchas veces uno cree que es más azaroso, que en realidad es así, digo, no es como un cortometraje de ficción, por decirlo de alguna Claro, manera, donde claro. yo puedo escribir un guión, y si después bien hay transformaciones, pero la forma básica está. En un documental siempre está la parte de investigación, que es la que va a permitir después la parte de guión, pero obviamente que nosotros nos llevó 5 años hacerlo. 2 años de investigación, después presentamos de vuelta al Incas, ganamos, pero todo eso son procesos de tiempos, digamos. Cuando nosotros ya volvimos para hacer el rodaje directamente, que bueno, obviamente que esto llevó mucha producción por parte de Ceci y demás, cuando llegamos a hacer la parte de ya del rodaje, digamos, nos encontramos con cuestiones que nosotros tal vez habíamos pensado o que habíamos planificado que no se pudieron dar. Claro. Y otras Claro. cosas que tal vez nosotros pensábamos que iban a ser de determinada manera y terminaron siendo mucho mejor de lo que habíamos pensado. Ujú. Qué fantástico. Esas cosas suceden. Nos pasó, por ejemplo, con Gustavo, bueno, para quienes vieron el documental o la peli, es el hombre de, digamos, que va en la canoa recorriendo toda la parte de Pecuén. Nosotros habíamos tenido una entrevista con la investigación narrativa, porque cuando pasamos al documental, una de las cosas, de los criterios que tuvimos con Ceci fue, bueno, ¿quién de ellos quería volver? Porque no todo el mundo quería volver. Claro. Ujú. Y nosotros siempre, la idea era que contáramos la historia de Pecuén, o lo que se siente el regreso de los habitantes de Pecuén, y desde ese recuerdo construir a Pecuén. Sí. Entonces era fundamental que quisieran volver.
Que alguno quisiera volver a poner su Y visita. para muchos era muy difícil, para otros fue como catártico, para otros fue la primera vez, que fue fuertísimo eso Y había, también. claro, había que sostener. Y que lo hicieron, digamos, un poco por la relación que habíamos entablado, como dice Ceci, de muchos años. Bueno, una mujer después de 37 años volvió con su hijo, y con su hijo quiso volver y volvió por el documental. Otra mujer... Contémosle a la Sí. gente que no hay muchos kilómetros de diferencia entre Caroe y Epecuén. 8 kilómetros. 8 ¿no? kilómetros. Pero es muy doloroso, Sí, por porque supuesto. justo cuando en una de las, no me acuerdo si fueron en el rodaje, no, con la investigación narrativa, estaban filmando una peli del exterior también, me Sí, parece. una productora española. Y porque bueno, después, a partir que se fue conociendo el lugar, se fue viralizando. Nosotros lo descubrimos un poco, digamos, cuando nadie sabía, pero ya les digo, nos llevó 5 años. En esos 5 años Sí. se fue haciendo más conocido, aparte nosotros también estuvimos subiendo algunas cosas. Y entonces no le dejaban pasar a la gente, pues acordonaban porque bueno, estaban filmando, entonces en determinados lugares no los dejaban pasar y nosotros nos acordábamos, porque había una señora que decía, pero este es el patio de mi casa. Claro. Y vos veías, claro, vos veías escombros, pero no, era el patio de esa persona. Nosotros tratamos también de eso, de ser muy cuidadosos, porque a veces cuando la gente va a Epecuén, me ha pasado comentarios, está todo roto y me da ganas de romper más, por ejemplo. No, claro. Vos no te lleves cosas de ahí, porque son todas cosas que son de ahí, pertenecen a la gente que alguna vez vivió, Claro, son las ruinas. recuerdos, y cuando vos Como más toda- rompes, más intervenís ese espacio, más desaparece el recuerdo de esas personas, porque tal vez es lo único que les queda. Son increíbles las imágenes, yo la vi varias veces a la... Ay, sí. Sí. Y me queda muy en la memoria la parte de la película donde pone las fotos de lo que era en la época y lo que es en la actualidad. Y es terrible, porque el cambio es dramático casi. Claro, porque eso que dices, Cris, soy yo. Ceci, te iba a decir. Perdón. por favor. Fue la cerveza. No, lo que dice Cris que es fundamental, porque nosotros teníamos como premisa eso, bueno, que volvieran al lugar. No queríamos usar archivos fotográficos, digamos, Claro. como se suele utilizar, porque nosotros tenemos un material guardado escaneamos hasta diapositivas. Claro. O sea, hemos hecho un Se lee laburo un material muy... Generaron invalorable. realmente su propio material Sí, de trabajo. podríamos haber hecho toda una película con material, Sí. digamos, no era por eso. Es más, podríamos hacer con el material que tenemos otro documental Otro aparte, documental. totalmente Claro, sí. diferente. Mira, acá nos preguntan en Facebook, ¿se les ocurrió editar aquellas entrevistas que no están en el film? Justamente. Uy, qué pregunta. Se hizo una edición pequeña para lo que fue la presentación cuando se presentó se estrenó el documental en Caroe. Se hizo una pequeña edición de las entrevistas de toda la investigación narrativa y de las que se hicieron en rodaje y no quedaron. Pero bueno, habría que plantearlo después, a ver si en algún momento retomamos. Lo que pasa es que también es muy fuerte para Sí, nosotras, por ¿no? supuesto. Porque para nosotros nos atravesó. Fue mucho tiempo de trabajo. Fue mucho tiempo, que fueron 5 años para hacerlo. 2 años más esperando para el estreno. O sea, Claro. toda una vida, y que en esa vida que fue muy intensa además, porque fue un proceso muy intenso, porque uno también, digo, no es que uno va y hace la película y después te va, digo, nosotros nos involucramos con Ceci. Entonces hay una cuestión ahí afectiva, de sentimientos que te afecta, es indudable. Entonces nosotros hicimos, bueno, no sé si la película tiene mucha sensibilidad, pero para llegar a esa sensibilidad que nunca fue nuestra intención caer en el golpe bajo, y creo que por lo menos, no sé, creemos nosotras que hemos logrado eso, no caer en el golpe bajo ni nada, sino que bueno, a partir del recuerdo de ellos, de su experiencia de volver, esa recreación a la vuelta de Epecuén, le genera empatía, ¿no?, con esas Sí. historias. Pero es muy fuerte, la verdad que hubo momentos de mucha contención, de tener que pelearla mucho, entonces para nosotros también volver a retomar el material Es duro. es duro, porque uno no lo ve como un material que voy a editar. Nosotros dejamos muchas cosas en ese proceso, ¿no? Claro. Yo no volví a Pecuén, por ejemplo. Pero yo tampoco. ¿No volviste? No, y voy seguidísimo acá. Claro. Llego hasta la puerta y no entro. Es muy loco. Pero No, pero Claro, y si vos tenés ese sentimiento, la gente que vivió allí
Debe ser terrible. Sí. Y además porque las situaciones que se recrearon en el documental, muchas fueron situaciones reales que las personas hacían cuando vivían. Por ejemplo, José, la persona que maneja el camión, él trabajaba para la municipalidad y ese mismo camión era el que usaba y ese camino era el que hacía para ir a recolectar la basura. Entonces, imagínate para esa persona, 20 y pico de años después, subirse a ese mismo camión, habilitar exclusivamente para el documental ese camino, recorrerlo de vuelta, o sea, mira, a mí todavía se me pone la piel de pollo, porque es muy fuerte. Muy fuerte. Vos dijiste esto de habilitar ese camino, entonces te pregunto, o les pregunto, mejor dicho, si les fue sencillo desde lo que sea burocrático o no, desde autoridades del lugar, llevar adelante el documental, entrar. Mira, te lo resumo en solo una acción. Sí. Nosotros teníamos la llave del tranquerón para entrar a Epecuén. Un abandono. No, al contrario. No, al contrario. La predisposición Ah, del bien. municipio. Confió en ellos. Acá está la llave de Epecuén. Con bien. esto entran y salen. Es la Fue llave lo- de la sí. puerta de la ciudad. Había una necesidad enorme de contar la historia de Pecuén desde otro lado, entonces. Sí, Y por gente yo creo de que la zona. por Claro. Sí, y aparte yo creo, bueno, también que Ceci fuera de allá y el trabajo que hizo, digamos, de todo lo que es logística, porque eso es logística, digamos, Sí. lo que logró Ceci fue que, bueno, ellos también desde la municipalidad nos dieron un lugar para Sí. estar, porque digo, a veces La uno, movilidad de todos la los días, ir movilidad, hasta Epecuén y volver. porque el Inca te daba, digamos, el subsidio, pero yo no sé si muchos saben que no es mucho dinero cuando uno trabaja en esos con esos estándares de calidad, entre Sí. el alquiler del equipamiento, en que te pagás salarios según, digamos, el sindicato como debe ser, etcétera. Me imagino digamos. que los viáticos, porque no todos eran de la zona. Bueno, sí, pero tuvimos que vivir allá y convivir Claro. en una casa también Claro, durante sí. 17 días y 10 días después, Sí. creo. Muy agradecidos con la familia de Cecilia, estimo. Pero eternamente. La semana es una genia porque, bueno, una de ellas también colaboró en el documental, estuvo como asistente y, bueno, y después la cuestión anímica, ¿no? Sí. Que nos hacían el aguante, una tortita a la tarde cuando ya estábamos... porque, bueno, es un lugar muy difícil para rodar, mucha sal. Nosotros vivíamos Viento. en el viento, estábamos Frío. en el agua, calor. Nosotros sabíamos, bueno, en toda esa investigación fuimos en febrero y marzo, que sabíamos que era la época más o menos más ideal para filmar. Y nada, no hay sombra, no hay nada. Nosotros tenemos una carpita para los equipos y algún gazebo, pero cuando vos estás recorriendo y filmando, estás todo el tiempo bajo el sol. Y Sí. jornadas muy largas, Muy largas. de trabajo. Empezábamos por ahí a las 4 de la mañana porque queríamos el amanecer y demás, y terminábamos muy tarde. A porque las queríamos- 11 de la noche. Claro, porque para quien está escuchando y por ahí no ha visto nada de Pecuén, está no solo el hecho de que las casas, el pueblo, la localidad quedó en ruinas, sino también lo que era la arboleda, la Todo, floresta de la claro. zona es algo que pareciera como petrificado, como Está Exactamente. petrificado, realmente sí, sí. detenido en el tiempo, ¿no? Sí, algo que nosotros lamentamos mucho porque cuando fuimos recién, digamos, la verdad que bajaba el agua, todos los árboles se veían todas las raíces y después, bueno, cortaron todo eso para hacer el caminito de matadero, que nos queríamos matar, pero digo, porque realmente era muy atractivo, ¿no? Pero visualmente, digamos, ¿no? Y hoy también ya está diferente, porque ahora ya se armó todo un circuito turístico, se hizo una entrada al lugar, ya hoy no lo encontraríamos, lo agarramos justo cuando estaba Antes bajando el de. agua, Claro, entonces lo en el agarramos momento en bien que- como resurgió, digamos. Exacto. Claro, pero bueno, esto también implica que está resurgiendo. ¿A qué te referís? Claro. Como localidad, No, no. o Quedó sea, ahí. Epecuén es inhabitable. No se puede volver más a construir ahí, ni a No, no. vivir en el lugar. Pero sí hacer un circuito Sí, eso A la sí. exploración desde turística Cabildo. de Sí, otro sí. lado hoy. Sí, eso sí, Claro. eso sí. Chicos, estamos con Betiana Burgar, con Cecilia Porta. Estamos hablando del documental En los ojos de la memoria. Somos profesionales en la noche y estamos hasta las 22:30. La camarita es genial, dijo Porta. Obviamente, porque está muy distendida hoy.
transporta y además en cualquier momento te porta un lanzazo porque le decís algunas cosas que no quieres. Tenemos comentarios de Sonia que si bien no está presente en el estudio, nos sigue mediante Facebook Live. Obvio. Y nos ¿Estamos dice... saliendo en Facebook Live? Sí. Ah. Dale. La fotografía de la película es extraordinaria, las imágenes y el sonido ambiente impecables. Estuve hace un mes y al ver la peli reviví el sonido del lugar. Felicito también al equipo de sonido. Esa es nuestra colega. Ah, esa parte todavía nos tienen que contar, pero no en este momento porque había algo pendiente. Bien, perfecto. No sé qué había quedado pendiente. ¿Qué es lo que había quedado pendiente, señora Fidalgo? Se hizo un bache. Un mate, ¿Lo un llenamos de mate. alguna manera? Bueno, ¿Tenemos publi? No importa. Vamos a la pausa. Esta era la parte del guión que no encontraban Sí. la noche que estaban filmando. No, porque estábamos trabajando esta cuestión de cómo Estamos fue llegar... requiriendo que nos hagan una película, digamos la verdad. Bueno, no, estamos por requiriendo atención, eso. no Fue seas en tan corte. directa, Cris. Eso fue en el Pero corte. estamos pidiendo eso, queremos nuestro documental. Pero mientras conocíamos lo que fue el trabajar en el documental, Sí. ¿no? Esta cuestión de cómo fue recorrer el lugar, las cosas con las que se encontraron, esta vuelta de la gente, ¿no? Tan fuerte, y que yo decía, evidentemente había tanta necesidad de esta gente de hablar, y que ustedes bien enfocadas en que no hablasen los mismos de siempre, no por mal, sino por escuchar las otras voces y poder encargarlo de otra forma, ¿no? Y ¿qué les pasó a ustedes? ¿Cómo fue para ustedes llegar hasta el lugar? El impacto, ¿qué les provocó? Mucho de lo que nos provocó creo que está en el documental. Bueno, recién hablaban del sonido. El sonido Sí. es algo que cuando vos vas a Pecuén es una de las cosas que más te impacta. El sonido del agua. El sonido del agua, Sí. digamos, cada vez que vas podés escuchar casi todos los planos en esa inmensidad que es un sonido diferente, no sé cómo explicarlo, ¿no? Bueno, el paisaje es atípico también, entonces tratamos de que, digamos, que todo lo que nosotros nos había impactado de alguna manera, especialmente por ahí, cuando uno tiene cuando nosotros que estuvimos haciendo un recorrido, después como que vas encontrando un montón de otras cosas, pero ¿qué pasa cuando vas por primera vez, no? Claro. Entonces tratamos de que esa primera vez estuviera ahí en la construcción con las imágenes, ¿no? Ujú. En la fotografía, en el sonido. Y también yo creo que a nosotros nos afectó no solamente el ir al lugar sola, sino también, por lo menos una de las cosas que a nosotros más nos fortaleció fue el compartirlo con ellos, con los habitantes. Ujú. Qué sé yo, no sé, pero recuerdo, por ejemplo, a la mujer del matadero que fue por primera vez con su hijo y nosotros compartir ese espacio y todo lo que sale en el documental es auténtico, es lo que sucedió. O Margarita, que es la señora que cuenta, ve todos escombros, pero ella en su imaginación ve su casa, donde estaban las puertas, donde estaba la cocina, y ella contaba que era la primera vez que no le había, lo digo con sus palabras, que no le dolió la panza cuando fue a Pecuén. Eso también, digo, y son construcciones que uno, por eso para mí es muy importante, y creo que con Ceci en eso lo compartimos de entrada, de tomarnos el tiempo necesario. Nosotros hemos conocido, por ahí hay gente que nada, baja de un micro, filma y se va, y con eso hace una película, no digo por Pecuén, lo digo por cualquier... No. Pero nosotros me parecía que acá era como un momento muy delicado, que la gente estaba digamos que había que construir un puente de confianza y que además y tomarlo con mucha sensibilidad, pero porque nosotros no, digamos, íbamos a contar una historia que era muy dura, porque en 48 horas ellos perdieron su vida y, digamos, ¿qué significa? Perdieron toda su identidad, perdieron el lugar donde nacieron, donde se criaron, donde querían tener su futuro, que un poquito le contaban otros personajes del documental, y si esto estuviera, mis hijos tal vez estarían acá, no se hubieran ido, ¿no? Esa cuestión de pertenencia ya no está. Claro, sí. De hecho, algo que a mí me sorprendió, pero después tal vez con el proceso uno lo puede empezar a entender, antes de que se volviera por ahí más turístico, como esto que contaba yo, la verdad no tenía conocimiento de esto de cómo está ahora, pero
pero bueno, esto que contaba Ceci, la gente que había vivido ahí en Epecuén iba a los domingos a tomar mate. Que lo sigue haciendo. Y lo sigue Claro, haciendo, sí. pero por una cuestión, bueno, acá es un De pedazo pertenencia. del De patio estar, claro, de en casa. su lugar Porque de... ellos, vos le pregunté, ¿de dónde sos? Soy de Pecuén. Claro, no tenés Claro. donde... Sí. Otra cosa que sufrieron mucho no solo fue la pérdida del lugar, sino de la forma de vida que llevaban en el lugar con los vecinos. Claro. Ellos te contaban, acá había un cumpleaños en la cuadra y venían todos a casa y uno traía una cosa y el otro traía otra. Claro, porque festejábamos los cumpleaños todos juntos. Yo lo iba pensando, digo, cuando vamos creciendo, viste que a todos nos pasa esta cuestión de recordar cómo era nuestro barrio, lo que hacíamos, esto, aquello, y tenemos en general la posibilidad de volver y encontrarnos con ese barrio más allá de las modificaciones que ha surgido por el tiempo. Porque siempre va cambiando, siempre hay más gente, gente nueva o lo que fuere, pero claro, acá es un lugar que ha quedado devastado. No, totalmente. ¿no? Y que ellos nunca más volvieron a sentir esa sensación de pertenencia a un lugar. Claro. Claro. Muchos de ellos decían, nosotros nos sentimos agregados en Carué. Claro, son como una especie Nunca de nos ocupas, claro. porque fueron de un día para el otro. Nunca nos sentimos... ¿Cómo Claro. hizo una ciudad entera para irse de un día para el otro a otra ciudad? Y bueno, Y fueron, bueno, mira, y en mucho primer con- lugar fueron escuelas, en las aulas de los colegios Sí, en los vivían, clubes, y en- se hicieron los famosos barrios de emergencia que están hasta hoy. Ah, mira. Chicos, Facebook, Pepe de Radio, Profesionales en la Noche. Graciela Ponza nos dice, bello y poético trabajo el del documental, es memoria. Grace Sandoval, que la conocemos bastante, realmente un trabajo maravilloso. Ay, un beso grande mucho a las dos, porque bueno, las extraño, compartimos un espacio tanto con ellas como con Cristina de Teatro en Ensenada, así que bueno, Excelente. muchas gracias Pero por además estar ahí. de ustedes y la gente que participó, desde acá, desde La Plata, ¿fue alguien más? Sí, nosotros, bueno, el equipo de rodaje eran todos, si bien eran personas del interior de la provincia, pero están todos residiendo acá en La Plata porque somos todos, la mayoría éramos de la Facultad de Bellas Artes y bueno, digamos, la parte de sonido, la captura de sonido allá en rodaje la hizo Fabio Pécoro y la postproducción de sonido acá la hizo Ezequiel Martini. El director de fotografía, que es un genio, digamos, que logró esa textura en las imágenes, que es un poco lo que queríamos y habíamos pensado, pero le dio una dimensión hermosa. Ignacio Isurieta. Patricio Ramos Tute, que fue quien hizo la cámara porque había que escalar, hacer subacuática, meterse en el agua, y la verdad que fue como el camarógrafo ideal para nosotras. Que bueno, ahí le agradecemos mucho a Igor y a Paula, que hoy lo mencionó Cris, que fueron un poco quienes nos dijeron de ellos. También bueno, a Eugenia Rafaeli, que hizo la parte de producción acá en cuanto a los equipos, que se llama jefe de producción, digamos, toda la parte logística y todo lo hizo Ceci, y bueno, allá nos ayudó Griselda, Gabriela, perdóname, la hermana de Ceci, que la verdad que fue maravillosa, y ayúdame a ver si me estoy olvidando de alguien más. Que me la encontré el otro día en la calle. Ay, perdón. Ya nos vamos a acordar el nombre y se lo decimos. Vamos a decir el equipo último. en los Vamos. ojos de la memoria. Jefe de producción, Eugenia Rafaeli. Gracias, Massa. Dirección de fotografía, Ignacio Isurieta. ¿Isurieta? Isurieta. Acá. Cámara, Patricio Ramos. Investigación periodística, acá la señora Cecilia Porta. Dirección de arte, Dayana Gómez. Sonido, Fabio Pécoro y Ezequiel Martini. Montaje, Betiana Burgar, Carlos Merdec y Fernando Severini. Música original, Lolo Micucci. Asistente de producción, Gabriela Lucien. Producción ejecutiva, Gustavo Alonso. Producción general, Betiana Burgar y Cecilia Porta. Guión y dirección, Betiana Burgar. Lo de la música también fue Sí. importante y no menor porque, bueno, no está Lolo, pero él nos lo ha dicho, que fue uno de los pocos proyectos en el que participó del proceso. Nosotros filmábamos algo, se lo llevábamos y él empezaba a construir la música, componer. a componer desde ahí. Excelente. Volvíamos, traíamos nuevo material, se lo llevábamos y él seguía desde ahí. Entonces
también la música es... Sí, aparte nosotros íbamos a hacer Acompañó plenamente Sí, todo no, el sí, proceso. sí, porque para eso, porque aparte, digo, no es común que suceda, porque generalmente, bueno, hacer la P, vas y haces toda la post, ¿no? Y nosotros Claro. con Ceci acompañamos todo, pero algo que pasó también, que creo que gracias a esto que cuenta Ceci, es que él se inspiró todo el tiempo en las imágenes reales, Claro. no en algo que le contaban. Claro. Y en esa inspiración, en vez de, digamos, de hacer una pieza de 10 minutos, creo que habíamos pautado eso, hizo toda una obra de alrededor de 50 minutos. Como una oda, ¿no? Entonces, bueno, que fue maravillosa, genial, la sí. parte musical es maravillosa, porque aparte eso usó sonidos que también se integraban con estas texturas sonoras del lugar. Los Claro. violines con los pájaros, todas cuestiones, ¿no? O sea, trabajó muy puntillosamente. Bueno, él está residiendo en Capital, pero es de acá de la ciudad de La Plata. La verdad que nada, toda la gente se Lograron involucró mucho. acoplarse muy Sí. bien. Sí. Chicas, vamos a hacer una pausita así, tomamos algo tranquilos, pero quiero que después si nos cuentan cómo fue con este aluvión de información que tuvieron seleccionar para este producto final que fue Los Ojos de la Memoria. Y estamos en el aire. Sí, y nos desinflamos en la pausa. Sí, No, basta de sentimiento, porque ellos tienen que seguir trabajando. sí, y bueno, había quedado una pregunta pendiente que tiene que ver con esto de, con tanta información que fueron recabando en todo este trabajo de tantos años también, ¿cómo fue seleccionar el material para que luego se plasma en este documental? Bueno, el proceso de montaje también es fue un proceso muy largo. De hecho, hicimos un equipo de 3 personas. Primero principal porque, bueno, yo soy editora, soy montajista, pero no estaba capacitada emocionalmente para estar, digamos, en la parte de montaje y no tiene una mirada objetiva, entre comillas. Claro. Estaba muy atravesada por todo lo que habíamos vivido con Ceci en el rodaje, en la producción, la preproducción, entonces es como que... Entonces, bueno, ahí se sumaron 2 personas, Fendo y Cali, que fueron con quienes pude debatir y pudimos hablar y pudimos interactuar y hacer catarsis también, ¿no? Los duelos de los planos que Los no duelos, iban. los planes que no iban, porque uno quiere poner todo lo mejor de lo mejor y por momentos se vuelve reiterativo. Claro. Pero bueno, lo principal ahí, para tener el criterio, fue mantener la esencia que habíamos plasmado con Ceci desde el principio, no perdernos discursivamente en eso, que esté plasmada la memoria de ellos y ver, nosotros siempre nos pensamos mirar la película a través de la mirada de sus ojos. Por eso en Los Ojos de la Memoria tiene que ver cómo ellos ven y miran ese lugar, que no es la misma mirada que podemos tener cualquiera de nosotros que Claro, no que estuvo era viviendo lo ahí. que charlábamos en el corte, que vos nos Claro. contabas esta cuestión, ¿no? Para ellos, digamos, el lugar en el presente es lo más hermoso del mundo. Para uno que no vivió, no pertenece a ese espacio, ve árboles petrificados, escombros, pero ellos ven su identidad, su pertenencia, ven un lugar donde, digamos, donde estar y con qué identificarse. Entonces, para nosotros era muy importante no perder de vista su mirada. Entonces, por eso se llama En los Ojos de la Memoria, porque todo lo que se reconstruyó fue a partir de la mirada de ellos. Y otra cosa que a nosotros nos llamó mucho la atención con Ceci es que todos tenían como una mirada particular. Una mirada, no sé, como mezcla entre nostalgia, una mirada perdida, pero hay como una mirada que no es la misma mirada que, digamos, que tiene cualquier persona, pero eso lo compartían, digamos, todos los que habían sufrido, digamos, esta tragedia de la inundación. Y algo que lo charlamos con Ceci fue que cuando pasó la inundación acá de La Plata, que justo nosotros estábamos justo en el final de la postproducción, de la edición del documental, o sea, habíamos vivido durante tantos años todo un proceso y pasó acá, que fue Y lo presentaron en el 2013, sí. en en el marco del REC, digamos, pero después lo tenemos en 2014 en el Comón, digamos, pero... Claro. Pero fue muy fuerte porque empezamos a descubrir la misma mirada que nosotros habíamos visto allá en la gente de acá. Y tal vez ahí nosotros pudimos entender qué implicaba esa mirada, ¿no? Esa mirada de pérdida, esa mirada de duelo. Entonces fue muy fuerte, inclusive nosotros, con Ceci, que me acuerdo que fue como muy, porque todo, creo que para todos fue como muy choqueante, nosotros sabíamos que las primeras horas eran fundamentales. Eran fundamentales Porque el problema no es cuando se inunda, sino cuando baja el agua. cuando baja.
Entonces, bueno, salimos con Ceci y demás, y bueno, en un momento de encuentro que tuvimos, las dos pensábamos lo mismo, ¿no? En esta cuestión de que todo eso lo que habíamos vivido, como de pronto nosotros habíamos encontrado acá en este presente, con el dolor que eso implica, y digamos, ahí como que se resignificó totalmente para nosotros el proceso que habíamos hecho, ¿no? Y en cuanto a lo que sentíamos, en cuanto a entender, a percibir, estar en la situación estar de en la ellos. situación de ellos, eso quise Que decir. fue muy diferente, ¿no? Porque Sí, acá sí. bajó y volvieron a su casa, pero no sé, yo el 14 estuve caminando en 7 y 500 y pico con el agua a la cintura, Sí. buscando un chico, entonces, bueno, lo atravesás en ese momento, estás ahí. Claro. Sí, todo. Y sentís, pudiste entender más de una reacción de la gente que te contó. Sí, tal cual. Porque hay algo de que uno escucha y que intenta ponerse en el lugar de otro, obviamente que es muy difícil porque uno no vivió esa experiencia y trata de hacer lo más fiel posible a lo que ellos cuentan y demás, pero no, esa mirada que sentíamos que tenía una mirada especial, por eso en los ojos de la memoria, porque construimos su historia a partir de su mirada, pero su mirada es particular en sí misma, Claro. empezamos a reconocerla acá, ¿no? Ese día. Y bueno, nada, eso como que nos quedó como muy impregnado. Como que me hizo acordar Después, esa sí. historia. No, otra cosa interesante del docu es que las situaciones, muchas de las situaciones que se muestran, parten de la pregunta a ellos de decirles, bueno, si hoy Epecuén estuviera igual que cuando lo dejaste, ¿qué cosa volverías a hacer? Por ejemplo, la de Gustavo tirándose de la pileta. Eso fue una cosa que él quiso volver a hacer. Claro. Transitar con el camión todo ese recorrido. Hay una persona, Sonia, nos pregunta, porque Sonia vio la película, sobre la imagen final, sobre el niño zambulléndose. Eso Bueno. lo filmó acá en La Plata. Sí, la de la pileta con el nene fue filmada acá en La Plata, pero bueno, la idea era esta. Claro, ¿no? ¿y qué significa eso? Eso, La pregunta. el- Justamente. Justo eso. ¿Qué te gustaría hacer? Cuando Gustavo se inunda, Epecuén tenía la edad del nene que aparece después en la pileta. Claro. Entonces fue reconstruir, Su historia. devolverle 2 minutos de su niñez tirándose de vuelta en esa pileta, en ese lugar. Y eso es una metáfora, el plano, ese final, ¿no? Es como Claro, sí. dejar un final más abierto en esta cuestión de, bueno, no se puede volver el tiempo atrás, obviamente, pero tal vez a partir de la memoria se pueden reconstruir algunos recuerdos y no perdernos, ¿no? Y lo más importante es nunca perder la memoria, como decía Graciela Ponza, y tampoco el tema de perder de vista la identidad. Y creo que ese nenito que se sumerge en esa pileta tiene que ver con con toda esa metáfora de lo que se fue contando de alguna manera en imágenes en el documental, ¿no? El documental se proyectó después allá, ¿no? Sí, se proyectó allá, también lo proyectamos en Pigüé, bueno, salió seleccionado en varios lugares, de hecho en fotografía estuvo seleccionado como digamos, en un concurso que es solamente para directores de fotografía, así que es súper importante, que en Colombia, que se llama Festival de la Luz. Así que nada, impresionante. Después, bueno, terminamos el recorrido ganando acá en el FESAL como La Plata Filma, como mejor largometraje de ese año, en el 2014. Y no digamos que no Así tenían que- competencia. No, pero bueno, tuvo un amplio Tuvo un recorrido, sí, por un montón de interesante y lugares. demás. Bueno, en un momento les voy a pedir que nos cuenten qué pasó en el momento de la proyección con... Qué horror. Y estamos en el aire. A mí me gusta decir siempre lo y último que no siempre- sale al aire. Sí, ¿Te diste claro, cuenta? y siempre se nos termina el tiempo ahí. Sí, bueno, suele Pero pasar. bueno, ¿qué como pasó? siempre. Cris, En estos... primero, los agradecimientos. Archipiélago, edición y digitalización de audio y video, turnos al 483-7638. Y la Josefa de Almacén de Campo. Que nunca se olvide de nosotros. Deliciosas deliciosas empanadas de jamón y queso. Cecilia, Lo recomendamos Sí, totalmente. totalmente. Y de choclo, Rico. porque sabíamos que una de nuestras invitadas no come carne. y acá Y es vinieron todo las de natural y excelente. Muy rico. La Josefa, Almacén de Campo, productos caseros, frisados, listos para disfrutar. Pedidos al 482-2312 o búscanos en Facebook como La Josefa, Almacén de Campo. Y por supuesto, como todos los viernes a las
22, 30, ¿no qué hora es? Y 20. 22 y 21. Ahí. Agradecemos al señor Eduardo Cortés. Por Gracias. supuesto. Prácticamente, sin el cual no somos aire. Tal cual. Bueno, y había quedado pendiente esta cuestión de qué pasó en el momento de la proyección del documental allí, con la gente. Bueno, vamos a ver, hubo varias cosas ese día. Una fue que la proyección no fue buena. Eso en Carué. En Carué, sí, Bien. en Carué. La proyección no fue buena, se trabó, no se vio como se los debería haber cines visto. en el pueblo no son como acá, chicos. Es un teatro Claro, adaptado a cosa. cine, Claro. pero también justo habían cambiado los equipos. Es que es muy de pueblo, o sea, el teatro, cine, Sí, tal cual. Sí, son muy obvio. lindos en general. Justo habían cambiado el equipamiento y bueno. Lo estaban probando, convengamos. Exactamente, bueno, Justo con nosotros, dijeron ustedes. ¿Y en La Plata cómo fue? Pará, un momento que yo Pará. te- Ah, perdón. Porque, y en el público fue la gente que participó. Fueron fue, más de 500 personas. Se llenó el teatro, sí, se Ajá. llenó. Es bastante rara la Terminó sensación de todo ese día, ¿no? silencio. Fue silencio. Que no sabemos si era silencio del dolor, silencio porque no les había gustado la ¿Y peli. las caras? Porque encima no pudimos, algo que nos pasó que no pudimos tener ida y vuelta, porque la gente del lugar había programado una película que habían bajado de internet para después. Entonces nos sacaron volando y Hubo que llovía. desalojar la sala rápido para que entre la gente que estaba esperando para ver la Ajá. otra película. Y llovía intensamente, entonces la gente salió y se fue Era a su auto. imposible, Entonces claro. no tuvimos la posibilidad con muy poquito pudimos hablar del silencio. Nos gustó, pero bueno, muy doloroso. Pero no pudimos saber nada más. Entonces, pero fue un silencio que no me voy a olvidar más. Fue como... Con esos poquitos, ¿cómo fue? Entonces, gustó, pero dolor. Sí, y más o menos, porque por ejemplo, algunos por ahí querían ver más de ellos, otros querían ver más imagen, porque también de Claro, todo lo está que bien. filmamos solamente usamos el 20%. Vos pensás que la expectativa cuando Claro, es algo sí. local es totalmente diferente a cuando es en otro. Sí. Entonces yo creo que pasaron varias cosas. Por un lado, hay gente que pensaba verse y no se vio, porque por una Claro. cuestión lógica después de, De diseño, producción, sí. de producción, no podés poner a todos. Hay gente que quizás, como dice Beto, le hubiese gustado verse más. Y bueno, y también esto del dolor, ¿no? Yo hablaba con una psicóloga después de esto, porque la verdad que fue bastante impactante también la respuesta de este día, ¿no? Porque las expectativas Claro. no son solo de ellos, sino nuestras también. Obviamente. Pensá que laburamos 7 años y Y un silencio. para nosotros era ¿qué más importante ese significa? estreno que el del Gomón. O sea, Claro. entonces, entonces decía, si a vos te pasa esa tragedia, ¿te gustaría revivirla en completo, no? Porque una cosa es la entrevista en el lugar y otra cosa Claro, ver toda la imagen. es verlo y verse. Claro. Y Sí. verse por primera vez, porque había gente que nunca había participado en una entrevista, entonces, y bueno, qué sé yo. Uno no está acostumbrado a verse en el cine. Partamos de la Claro, base. no. Después nos pasó, por ejemplo, en Pigüé también lo proyectamos, donde también había gente de Pecuén, y la reacción fue diferente, pero bueno, ahí también había pasado un tiempo, fue distinto. Estaba un poquito más masticado. Sí, y me acuerdo que algo que a mí por lo menos me quedó muy presente, que a la salida, cuando terminamos, una persona que había vivido en Epecuén dijo, no conocía a Epecuén desde la mirada, desde el agua. Volví a Claro. conocer a Epecuén, porque claro, dice, uno siempre a Epecuén lo mira desde la costa. Nosotros teníamos muchas imágenes desde el agua hacia la costa. Entonces Claro. ellos dicen, tenemos otra mirada de Pecuén. Y también que no era un documental tradicional que No. uno está acostumbrado a ver, no era un documental histórico donde No. vos vas y tenés distintas fuentes que te cuentan cronológicamente lo que sucedió y bueno, este era otro tipo de Otra documental. cosa. Entonces, eso también. Muy en primera persona. Sí, más poético. Sí, más si se poética y quiere. más desde la sensibilidad de las personas. Por ahí hay gente que necesitaba, bueno, esto qué pasó, cuándo pasó, cosas más históricas, pero hay un montón de documental que atraviesan eso. Nosotros le queríamos dar Sí. el protagonismo a los exhabitantes que regresaban imagen. ahí. Y a la imagen en sí Que la Claro. imagen Que cuente por sí Es sola. hermosa la imagen. Y estas casualidades o causalidades del destino, en La Plata llegó en el 2013, después de esta otra inundación. ¿Qué fue qué pasaba en ese momento o dónde presentaron ustedes su trabajo? El preestrenos, porque el estreno final se hizo en el Común, como decía Ceci, en el 2014, pero el preestreno se hizo nunca me olvidé esto porque fue traumático, en mayo, esto pasó en abril. A un mes de la inundación. En mayo Ajá.
en el Festival REC, porque la coproducción la había hecho la Facultad de Bellas Artes y el REC la organiza la Facultad de Bellas Artes, que bueno, en artes audiovisuales, digamos, la carrera de artes audiovisuales, en el Teatro Argentino. Y nada, la experiencia fue totalmente diferente, digamos. Estábamos muy nerviosos, me acuerdo, con Ceci. Bueno, porque las iban a observar además. Y pares, mucha gente. y mucha gente, y era la primera vez que lo mostrábamos, porque de hecho lo terminábamos de editar y hacer retoque de color. Hasta el último momento estuvimos haciendo renders, claro. O sea, no lo habíamos podido, porque nosotros habíamos hecho una proyección interna con gente invitada para probar un poco, pero no era el corte final. Entonces nos habían hecho algunas devoluciones muy interesantes, que con eso pulimos el corte final. Pero era la primera vez que digamos, que lo estábamos. Y la verdad que fue muy emotivo, porque todos lo recibieron como muy impactante, con mucho aplauso, y pudimos también hablar un poquito sobre nuestra experiencia. Bueno, vino familia, así que nada, lo único con Ceci estuvimos todo el tiempo, creo que medio abrazada, que se pase, que te salga todo bien, que no se trabe. Digamos, todos nuestros miedos después se volvieron en realidad en calor, lamentablemente. Bueno. Pero bueno, en La Plata fue al revés. Y después al año siguiente ganamos ya cerramos el circuito en el FESAP La Plata Firma. O sea, empezamos en La Plata, hicimos todo un circuito y terminamos en La Plata. Excelente. Sí. ¿Satisfechas con el trabajo de cada una? Totalmente. Yo creo que la mayor satisfacción es que el resultado es lo que buscamos y lo que queríamos. Eso es excelente. Y además porque, a ver, básicamente al proyecto le pusimos todo nuestro amor, todo nuestro compromiso, responsabilidad, nos involucramos. Entonces, el vivirlo de esa manera hace, bueno, dimos todo hasta físicamente, dimos todo. Sí, claro. O sea, le pusimos el hombro literalmente al proyecto. Traveling, Ceci y soy yo, y el empujando la canoa. Claro. Y el cámara de arriba, o sea, literalmente le pusimos el cuerpo. Y íbamos las dos porque ya habíamos andado en canoa, entonces sabíamos más o menos cómo era el ritmo de la Claro. canoa. Pero excelente. En medio del agua hasta acá y haciendo los traveling con Ceci, y bueno, obviamente en cámara Tute, digamos que Patricio en el sentado, pero eso es real. Muy bien. Bueno, Impresionante, como siempre, se nos termina el tiempo. Se nos termina el tiempo, pero hemos conocido en Los Ojos de la Memoria, de la mano de Betiana Bugart y Cecilia Porta, que nos han contado toda la experiencia. Betiana a través- Bugart, te lo digo porque no le gusta que le diga mal el apellido. Burger. Es Bugart. Bugart. Se A ver. pronuncia la R del medio. RDT, es muy complicado. Bugart. Bugart. Y no seas vulgar, Marcelo, por favor. Bugart. Así que un placer. Gracias Ahora a ustedes por la acá. invitación. Muchas gracias Gracias, por la gracias por atención. acompañarnos. Un placer compartirlo con usted, con vos, Ceci, que las veces que nos hemos cruzado. cruzado en los pasillos, Buah. de No digas de Lícer. dónde. Las veces que nos hemos cruzado. No, hay que aclararlo, pero después la gente piensa mal. Acá son todos muy mal pensados. Sí, veo, sobre todo estas dos personas. Sí. Entonces siempre hay que aclararlo. Gracias por compartir esto. Aquellos que hemos conocido Pecuén siendo chiquitos, y no te voy a decir en qué año era, esta historia es lo más, es muy emocional. Y tener a sus propias productoras es mucho mejor. Gracias, chicas. No. No, gracias A a ustedes. ustedes. Bueno, y a todos ustedes del otro lado los esperamos el próximo viernes a las 21 horas aquí en Radio Altavoz. Les contamos a la gente que a las 23 está Fabi Silingo Con con Emma Mix. Baldi con Mix. Gente, buen fin de Hasta el semana. viernes que viene. Buen fin de semana largo. Sí. ¿Sí? Hoy día de la diversidad Cultural. cultural. Menos mal que nos aceptamos todos. Me cuesta el cambio, ¿viste? Sí. Todavía. Gracias, gente. Chau, buen fin de. Esto ha sido Profesionales en la Noche. Los esperamos el próximo viernes a las 21 por Radio Altavoz.